Hola, ¿qué tal? Soy Otoniel Varas y este video tiene como propósito explicar qué es el derecho a la información, desde cómo surge en México y cómo podemos utilizarlo hoy en el año 2022. El derecho a la información está establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dispone que todas las personas tenemos derecho a solicitar, recibir y difundir la información pública que tengan o que generen nuestras autoridades, desde los gobiernos como el municipal, el estatal, el federal, como también aquellos otros organismos constitucionales autónomos como el INE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también todos los poderes públicos, ¿no? El poder legislativo, los congresos, el poder judicial. Toda aquella dependencia pública está obligada a garantizar tu derecho, otorgándote la información que ellos tienen. Claro, hay dos excepciones, la información confidencial y la información de carácter reservada. ¿Quiénes más están obligados a proporcionar la información? Los partidos políticos, los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos y, en suma, todas aquellas personas físicas o jurídicas que reciben dinero público o que realizan actos de autoridad. Están obligados a proporcionar la información pública que posean o que generen. Bien, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, en 1977 se reforma el artículo 6 constitucional y se incluye en él una frase de 10 palabras que dice de la siguiente manera: el derecho a la información será garantizada por el Estado. 1977, 10 palabras. Bueno, en ese año y en los próximos no se pensaría ni se asumiría que las personas teníamos derecho de preguntarle algo al gobierno y que el gobierno nos contestara. ¿Por qué? Lo explico. En 1983, un constitucionalista mexicano llamado Ignacio Burgoa Orihuela hace una solicitud al gobierno, específicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y él desea información de la deuda pública contraída por el entonces presidente José López Portillo. Le pide información a la Secretaría de Hacienda y dice: infórmame sobre la deuda pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice: no te debo responder. Ignacio Burgoa Orihuela dice: pero el artículo 6 constitucional prevé que tengo derecho a la información. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice: no, a eso no se refiere la Constitución, por lo tanto no te proporciono la información. Este asunto llegó al más alto tribunal, es decir, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera e interpretara a qué se referían las 10 palabras que decía el derecho a la información será garantizado por el Estado y que estaba en el artículo 6 constitucional. ¿Qué creen que resolvió? Bueno, en 1985, unos años posterior a que inició este procedimiento de acceso a la información, la Corte tiene que interpretar a qué se refieren esas 10 palabras que estaban en la Constitución y resuelve básicamente dos cosas. La primera, fíjense bien, dijo: el derecho a la información de ninguna manera se debe pensar en que una persona pueda pedirle información a los gobiernos, es decir, no es una garantía individual. No podemos detener todo el aparato gubernamental para que atiendan una solicitud de un ciudadano. Y dos, más bien el derecho a la información se refiere a que los partidos políticos tengan derecho a difundir sus plataformas políticas de manera plural y oportuna para que la gente esté bien informada sobre los partidos políticos en México. Pero ningún ciudadano puede pedir información y el Estado está obligado a responderle. Fíjense bien, ¿sí? En 1985, a pesar de que en 1977 se había establecido, no estaba claro que los ciudadanos podíamos pedir información. En el año 2000 se sigue solicitando información en México y a lo largo de todos estos años. Y entonces no había una ley que estableciera si yo presentaba una solicitud, cuándo me debían contestar, qué pasaba si no me contestaban. Y a partir del año 2001-2002 vemos nosotros una etapa importante en México, porque tenemos nosotros la primera ley federal de transparencia y acceso a la información, que por lo menos establecía que a nivel federal
nos debían dar la información cuando nosotros la solicitáramos. También hay avances en los estados, ¿no? Jalisco, por ejemplo, tiene una primera ley estatal donde dice, bueno, pues debe haber el derecho, se debe establecer un plazo, se debe responder, cómo se debe dar la información, pero constitucionalmente no era claro a qué se refería este derecho. Es hasta el 2007 cuando viene una reforma constitucional importante, ¿sí? Importante. Pasaron 30 años, de 1977 a 2007, para que ocurriera una reforma y se estableciera principios esenciales del derecho a la información. Entre esos principios importantes, por mencionar algunos, establece que es el derecho de todos que nos brinden la información, que no necesitamos identificarnos o acreditar quiénes somos para que nos den la información. Es decir, yo no necesito decir para qué quiero la información. La información que tienen los entes públicos me pertenece y por lo tanto yo se los puedo pedir cuando lo desee, ¿no? Entonces, se prevé, hay una reforma importante y se prevén principios importantes. A partir de allí, esa reforma constitucional fortalece el derecho a la información en México. En el 2014 ocurre otra reforma sumamente importante, el artículo 6º constitucional, que permite que haya organismos a nivel nacional y estatales fuertes para garantizar el derecho a la información. En este transcurso de tiempo, nosotros podemos darnos cuenta que el derecho de acceso a la información se fue nutriendo, que el derecho a la información se fue dando forma, se le fue dando cuerpo a partir de estos años. Hoy, nosotras, tenemos el derecho a pedir información. Si tú sales, vas rumbo a tu trabajo, rumbo a la escuela, y tú te das cuenta que están arreglando una calle, el derecho a la información te posibilita saber quién está construyendo esa calle, quién la está reparando, quién la está haciendo, el nombre del contratista, cuánto cuesta, cuándo la van a terminar. Hoy se puede conocer esa información. Hoy yo también puedo saber cuánto gana el presidente de la República, el gobernador de Jalisco, las y los presidentes municipales de Jalisco. Hoy nosotros podemos obtener la información.